Hola, continuemos con la clase de epidemias. Y bueno, en el video anterior construimos este modelo. este, Analizando este modelo, llegamos a resultados importantes como, por ejemplo, el hecho de que existe una densidad necesaria para que ocurran unas epidemias y lo que eso involucra en términos de manejo, es decir, si nosotros mantenemos densidades inferiores a esta, podemos evitar que surjan epidemias, pero en realidad este, estos modelos son sobre todo utilizados para estudiar casos concretos, ¿verdad? Esto quiere decir asignándole valores específicos a los parámetros y a las variables, y sobre todo para a partir de esto hacer simulaciones y poder ver el curso que va, va a seguir una situación particular. Haciendo estas simulaciones se obtienen gráficas de este tipo, ¿verdad? En donde nos muestran, son series de tiempo, donde nos muestran qué pasa con el número de susceptibles, con el número de recuperados y con el número de infectados que son infecciosos, ¿no? Bueno, en particularmente este último grupo es el que nos interesa típicamente, y entonces, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Vemos que al inicio aumenta su número, se llega a un pico y luego la epidemia se acaba rápidamente. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, se recuerdan del video anterior, cuando hablábamos de las fuerzas que actuaban aquí. Bueno, porque a medida que avanza la epidemia, el número de susceptibles se va acabando, este, se va disminuyendo, y esto hace que finalmente no haya suficiente. Y la epidemia se extingue. Bueno, de esta manera desaparece. Bueno, entonces, ¿dónde nosotros podemos actuar? Nosotros podemos actuar aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actuamos aquí? Bueno, haciendo que estos valores disminuzcan de forma artificial. Uno, evitando que las personas entren en contacto. Esto es como hacer que ese sea artificialmente más pequeño, pero también disminuye y evita que si las personas tienen menos contacto entre sí, también disminuye la tasa de contacto y por lo tanto es de contagio. Para poder incidir sobre necesariamente tiene que existir una medida terapéutica, ¿no? Es decir, algo que nosotros podamos hacer que haga que el tiempo que los individuos, durante el cual los individuos tienen la enfermedad, se haga más pequeño, ¿no? Esto no siempre existe. Bueno, ahora, cuando nosotros incidimos sobre esto, por ejemplo, para el caso que típicamente es en la situación en la cual nos encontramos todos pensamos, que es el de la epidemia del coronavirus. Fíjense, eso es para el caso de Costa Rica. Fíjense ustedes el valor de RO antes, de RO no, de R0, disculpen, antes de, de imponer medidas de distanciamiento social, y vean cómo el valor de R0 disminuyó después de que se implementaron estas medidas. Entonces, fíjense ustedes que aquí lo que ocurre cuando tenemos un valor de R0 mayor que 1, esto básicamente esto lo que quiere decir es que se está incrementando el número de personas que se infectan, el número de individuos que se infectan, esto y de forma exponencial. Entonces, fíjense cómo, vean ustedes cómo cambia el número de casos por día en el tiempo, dependiendo si se utilizan o no medidas de control, ¿verdad? Estas medidas de control, como vimos en la lámina anterior, lo que hace es que cambia el valor de R0. Es decir, el valor de R0 puede ser superior a 1, sin embargo, la magnitud del valor de R0 es importante. Y para esto les pido que recuerden la clase de crecimiento exponencial que vimos, y vimos cuando consideramos diferentes valores de la tasa de crecimiento, cómo se modificaba significativamente el tiempo que se necesitaba para llegar a un número total de, de casos, en este caso, haciendo analogía a lo que ocurre aquí, de personas contagiadas de la enfermedad. Y entonces la idea de modificar este valor es
mantener esto por debajo de la capacidad de respuesta que tenemos nosotros con respecto a la situación, ya sea del manejo en campo de una epifitia o en el caso del coronavirus, esto podría ser la capacidad de respuesta que hay del sistema de salud. Bueno, aquí lo que vemos es una simulación de cómo ocurre el modelo SIR en el espacio. Es decir, cuando consideramos el desenvolvimiento de la enfermedad en el espacio, y entonces de esta manera, lo que nos damos cuenta es cómo ocurren las situaciones como las que vimos al inicio de, de- 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 de esta clase, pero también es importante y nos permite a nosotros entender lo que está ocurriendo en estos momentos con el coronavirus, porque si ustedes lo piensan un segundo, se van a dar cuenta que en términos epidemiológicos, una ciudad es el equivalente a un monocultivo. Bueno, fíjense ustedes este otro caso, este es otro modelo. Vean ustedes que este es un modelo en el cual el modelo CIS, susceptible, infectivos, susceptibles. Es decir, las personas que se recuperan pasan a ser de nuevo susceptibles. Estas son las ecuaciones del modelo. Y vean ustedes que determinan una coexistencia estable entre infectivos y susceptibles. Es decir, esto es una enfermedad endémica. Eso representa el caso de una enfermedad que se hace endémica. Es decir, que siempre hay un porcentaje de la población, de los individuos de la población que tienen la enfermedad. Vean ustedes que esta ecuación uno la puede trabajar y llevarla a esta. Y si ustedes aprecian, esta es una ecuación similar a la ecuación logística. Entonces, este término que está aquí es equivalente a la capacidad de carga, que ustedes se recuerdan que en la logística discreta, continua, ¿verdad? Siempre es un equilibrio estable, que es equivalente a esta cantidad de infectados. Es una densidad de infectados de equilibrio. Y por eso es tan importante establecer las características de la inmunidad de las enfermedades. Por ejemplo, eso es algo que se está estudiando en este momento con respecto al coronavirus, porque eso significaría la posibilidad de que la enfermedad pasara a ser endémica en nuestra población. Bueno, veamos lo que les estaba anunciando al final del video anterior sobre incorporar en estos modelos los avances modernos de la teoría epidemiológica que toman en cuenta la estructura social en la cual se encuentran los individuos de la población. Entonces, para esto, primero vamos a definir este vector, que es un vector de los individuos de la población y donde 1 significa que es un individuo que está enfermo y 0 significa que es un individuo que está sano. En este caso, vemos que hay dos individuos que están enfermos. Esto que está aquí, esta matriz que está aquí, representa la red social en la cual se encuentran estos individuos. Y es lo que se conoce como una matriz de contagio. En esta matriz, 0 involucra que, que la interacción entre estos individuos, por ejemplo, en este caso, que sería la interacción del individuo 2 con el individuo 1, es tan poca que impide que uno contagie al otro, ¿verdad? 1 significa que es una interacción lo suficientemente fuerte para que se produzca el contagio. Entonces, aquí lo que vemos es que el individuo 1 y el individuo 3 interactúan lo suficiente como para que se produzca el contagio. Y entonces vemos que el individuo 1 está contagiado, pero el individuo 2 no. Y como tienen una interacción lo suficientemente fuerte, el individuo 1 va a contagiar al individuo 2. Entonces, ustedes se recuerdan que para saber esto lo que tenemos que hacer es operaciones con esta matriz y estos vectores. En específico, lo que hacemos es esta multiplicación. Y entonces, lo que al operar este vector por esta matriz, al multiplicarlo, bueno, lo que vemos es que partimos de una población en la cual hay 2 individuos que están infectados y pasamos a una en la cual hay 6. ¿Sí? Bueno, entonces, esta matriz, ¿verdad?, de contagio puede ser caracterizada por un valor, que es su densidad, que es un equivalente del R0 para ese momento, ¿no? Sin embargo, ¿y qué es la densidad? Bueno, la densidad se calcula sumando, contando todos los unos que hay en esta matriz, ¿verdad? Este,
y dividiéndolos entre todos los unos que posiblemente pudieran estar en esta matriz. Es decir, cuando todas las entradas de la matriz es 1. Y esto, a su vez, lo dividimos entre 2 y eso nos da la densidad de, de- de- de la matriz. Es decir, en este caso, nos dice esa densidad cuántas de las interacciones posibles son interacciones lo suficientemente fuertes como para que un individuo contagie a otro. Bueno, pero también es cierto que la red social se puede modificar. Uno puede modificar esto. Por ejemplo, aislando grupos e impidiendo que los grupos entren en contacto. Bueno, de hecho, eso es lo que hace las medidas de distanciamiento social, ¿no? Y eso, entonces, al modificar la matriz de contagio, uno puede lograr que el R0 sea 1 o menor que 1, que es lo que realmente uno quiere. Si ustedes se recuerdan de cuando vimos clases de estructura en el tiempo de las poblaciones, dijimos que toda matriz puede ser representada como un grafo, ¿verdad? Entonces, donde en esta matriz, ¿verdad? Nosotros veíamos que las entradas de esta matriz lo que significaban era el efecto de unos nodos sobre otros. En específico, esta entrada es el efecto del nodo 3 sobre el nodo 2. Pero en este caso, ¿cómo es el efecto del nodo 3 sobre el nodo 2? Como no hay ninguna interacción que vaya de 3 a 2, este efecto es cero, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Este es un repaso de lo que vimos en aquella clase. ¿Sí? Bueno, ok. Si eso es así, ¿qué tal? Si nosotros construimos una matriz de esta y donde las transiciones, es decir, estos valores, las entradas de la matriz, representen, por ejemplo, valores de la aparición de nuevos infectados, las probabilidades de contagio, las probabilidades de permanecer enfermo, es decir, todas las transiciones que son pertinentes para la dinámica de una enfermedad. Si hacemos esto y nosotros le calculamos el autovalor dominante de esta matriz, esto es proporcional al valor de R0. Y de hecho, fácilmente podemos establecer exactamente el valor de R0 para esa matriz. Entonces, si este valor es mayor que 1, lo que nos dice es que el número de individuos infectados va a crecer de forma exponencial. Pero también nos dice que si nosotros modificamos de alguna manera las entradas de esta matriz, las transiciones, para que esta sea menor que 1, la epidemia se va a extinguir de forma exponencial, es decir, rápidamente. Para saber cómo incidir sobre esto, una cosa que nosotros podemos hacer es unas técnicas que nosotros ya vimos, que son los análisis de elasticidad y sensibilidad, que nos permiten saber dónde tiene mayor impacto, sobre cuál de estas transiciones tiene mayor impacto en las medidas, es decir, sobre cuál de ellas podemos incidir para disminuir el valor del autovalor dominante. Bueno, entonces todo esto nos lleva a que la estructura social es importante en la dinámica de las enfermedades. Entonces, en las redes, esta estructura, es decir, qué nodo se conecta con qué nodo, donde cada nodo en este caso es un individuo de la población, es lo que se conoce como la topología de una red. Existen diversas topologías para las redes. Por ejemplo, redes en las cuales todos los individuos tienen el mismo número de interacciones y si estas se estructuran de forma regular. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros, este gráfico lo que nos muestra es qué pasa si nosotros vamos incrementando la aleatoriedad con la cual se establecen estas interacciones? Por ejemplo, si esta interacción que está aquí, la asignamos de forma aleatoria, por ejemplo acá. Bueno, si eso ocurre, se obtiene un tipo de estructura que fue introducida al mundo de las redes por Watts y Stroger, que es lo que se conoce como una red de mundo pequeño. Si uno sigue aumentando esta aleatoriedad, se consigue una red completamente aleatoria, ¿verdad? Estos son diferentes topologías conocidas. Otras muy famosas son las topologías tipo ley de potencia, la topología libre de escalas, donde la mayoría de los individuos tienen pocas interacciones, hay unos pocos individuos que tienen muchas interacciones, entonces vemos, de esta forma pasamos desde una red regular, donde todos los individuos tienen el mismo número de interacciones, hasta unas
topologías donde las interacciones son asignadas de forma completamente al azar, hasta donde vemos unas topologías donde, donde hay una alta simetría entre los individuos de la población con respecto al número de interacciones. Ahora, ¿cómo esto afecta la dinámica de una enfermedad? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta animación. Entonces, para diferentes topologías posibles, vamos a ver aquí, de color va a aparecer la cantidad de susceptibles, en azul de infectados y de recuperados, ¿verdad? A medida que avanza la infección, vamos a ver el avance de la infección, porque van a ir apareciendo de color los vínculos en las redes, y además van a aparecer las gráficas donde vamos a ver cómo, bueno, lo que vimos hace poco, cómo el número de susceptibles va a ir disminuyendo y a su vez va a ir aumentando el número de infectados y lo, que va a lo que va a ocurrir con con los recuperados. Veamos esto. Entonces, aquí lo que quiero que aprecien es cómo la dinámica, es decir, cómo el aumento del número de infectados y de recuperados cambian mucho dependiendo de la estructura social. Es decir, la estructura social importa, es un factor determinante en las dinámicas de las enfermedades. Entonces, esto lo que nos dice es que si bien R0 nos dice mucho, o sea, el promedio, R0 que es un promedio nos dice mucho, pero también es importante la varianza de este valor, que es lo que hacemos explícito cuando incluimos las topologías de las redes. De esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, se puede apreciar la importancia de los eventos de supercontagio, o sea, la importancia de vínculo, por ejemplo, de nodos, individuos particulares que tengan muchas interacciones. ¿Y qué pasa cuando un individuo como este, por ejemplo, se contagia? Bueno, que propaga la enfermedad a muchos otros. Es decir, estas son cosas que solamente tomando en cuenta el valor de R0 como promedio, no, no, no tenemos cómo analizarlas y cómo visualizarlas. De hecho, se ha encontrado que para el caso particular del coronavirus, los eventos de supercontagio son sumamente importantes en la dinámica de la enfermedad. Entonces, bueno, ya que estamos hablando del coronavirus y es algo que todos, en estos momentos en los cuales todos estamos pensando, bueno, evaluemos ese ejemplo en concreto. Fíjense, esta gráfica que está aquí representa al inicio de la epidemia en China, en la provincia de Hubei, donde esto se originó, ¿verdad? Bueno, vemos cómo fue incrementándose el número de personas infectadas, ¿no? Entonces vemos que esto estaba ocurriendo, esto es lo esperado de acuerdo a un crecimiento exponencial. Y bueno, inicialmente este era el valor de R0 que se estimó para esta enfermedad en particular. Bueno, luego de que se establecieran las medidas de distanciamiento social radical que ocurrieron allá, vean ustedes cómo el número de contagios se fue diferenciando de lo esperado de acuerdo a un crecimiento exponencial. Esto ocurrió para todos los lugares en donde se establecieron estas medidas de restricción, que ustedes se recuerdan, eran unas medidas de restricción de desplazamiento radical, una cuarentena, un distanciamiento social radical, que bueno, en un primer momento a todos nos pareció algo, unas medidas alarmantes, pero sin embargo, si hoy en día pensamos en la situación en la cual se encuentra China con respecto al resto del planeta, uno podría valorar la cosa desde otro punto de vista, ¿no? Tal es posible. Bueno, en este caso les quiero presentar un modelo que es un modelo CIR modificado, construido específicamente para evaluar el coronavirus, y entonces aquí la modificación consiste en que este compartimiento en realidad tiene que ver con las personas que se encuentran aisladas en cuarentena. Fíjense, en este caso es los datos observados y esta es la predicción del modelo, vemos un muy buen ajuste. Esto aquí lo que significa, esto es lo que está ocurriendo aquí, es que en este punto ocurrió un punto de inflexión debido a el hecho de que las personas se encontraban en cuarentena, y eso lo que significó es que para ese momento ellos pudieron determinar que, bueno, aquí se había llegado al pico del número de casos por día y a partir de ahí iba a disminuir
Ahora, este modelo es un modelo metapoblacional. En la clase anterior vimos lo que era una metacomunidad, ¿verdad? Bueno, ¿qué es una metapoblación? Es un concepto similar. En este caso, es un conjunto de poblaciones locales que intercambian individuos a través de eventos de migración. En este caso, estamos discriminando los individuos de cada una de las subpoblaciones por, en las categorías que estamos evaluando: susceptibles, infectivos, aislados. Este modelo se aplicó y se consiguió y se evaluó para todos los diferentes lugares que vimos en la lámina anterior, y vean para todos los casos este, los valores observados, ¿verdad? Y el ajuste del modelo, la predicción del modelo y el muy buen ajuste que existía, este, que este modelo presenta. Si a ustedes les interesa esto, si les interesa las nuevas aproximaciones al estudio de las epidemias que toman en cuenta las estructuras de las redes, yo les recomiendo que sigan en Twitter estas cuentas, porque estos son investigadores que están activos en esta forma de abordar estos problemas y que están constantemente presentando todos los avances que han surgido a raíz, teóricos, grandes avances que han surgido a raíz de esta epidemia del coronavirus. Entonces, aquí termino este video. Muchas gracias.